El tema que vamos a trabajar esta mañana lo he titulado "Cómo enfrentar tiempos difíciles". Y cada uno llevamos nuestras propias cargas, nuestras propias aflicciones, nuestras propias luchas. Y todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y, y los que se avecinan seguramente mucho más complicados para la humanidad y para el remanente, los hijos de Dios. Hay lugares ya donde los cristianos han sido perseguidos y asesinados, donde la fe está siendo probada por fuego. Situaciones no solamente en el área espiritual, pero las condiciones económicas, las condiciones sociales, políticas, económicas de un mundo cada vez más complicadas, el panorama más difícil. Uno se pregunta qué pasa con los hijos, con las generaciones que se están levantando, qué va a pasar para enfrentar estos días tan complicados y aún los que vienen. El Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. El Señor no fue un positivista que nos negó a nosotros una realidad, que nos alertó y nos dijo: vienen días difíciles. Y lloró sobre Jerusalén por los días que vendrían sobre ellos. Entonces, la experiencia que Jesús encarna en Getsemaní es la experiencia donde encontramos en plenitud lo que es la encarnación, la humanidad de Jesús. El Jesús humano se enfrenta en Getsemaní en el lugar de la prensa, el lugar de la prensa de olivo, donde el grano del olivo iba a ser triturado. Y allí se enfrenta en este huerto y expresa toda su humanidad, las experiencias que vivimos, lo que nosotros sufrimos también. Él allí los enfrenta y nos deja un modelo de cómo enfrentar esos Getsemanís en la vida. Entonces les invito a que leamos en Mateo 26, 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Pues como a Jesús le llegó su Getsemaní, a todos nosotros nos llega también el Getsemaní, o lo vivimos, las experiencias difíciles de la vida donde nos sentimos que somos triturados, que se puso a prueba a lo máximo
lo que es la fe que tenemos, donde la prensa pone al máximo a triturar el grano de olivo para sacar el aceite. Y son esos momentos de algunos tiempos de prueba, otros tiempos de tentación. Jesús aquí está experimentando un tiempo de prueba, no de tentación. Ya él había pasado la tentación tremenda en el desierto, donde Satanás le tentó. Aquí en Getsemaní él no está siendo tentado por Satanás, está pasando por un tiempo de prueba en el huerto. Y nosotros combinamos en la vida los dos también. Hay momentos en los cuales pasamos tiempos de tentación tenaz. Y el Señor alerta a los discípulos que no caigan en tentación, pero ahí ya es una tentación del diablo. Y hay momentos en los cuales pasamos por pruebas. Y la vida se combina esas dos, tentaciones y pruebas. Tiempos de caída, tiempos de caer de muchas formas, pero también tiempos de prueba donde nuestra fe es probada, donde experimentamos sus tiempos de desierto, de soledad, de tristeza, de angustia, tiempos de abandonos, tiempos de desiertos, tiempos de escasez en el área económica o tiempos de enfermedad. Esa es la vida. La vida es tentaciones o pruebas. Y a todos se nos llega el momento en el cual nuestra fe pasa por el fuego, como dice Pedro, y se tritura al máximo, donde uno dice, Señor, no puedo más, no aguanto esta crisis, no aguanto este dolor, no aguanto este sufrimiento, no aguanto lo que estoy viviendo. Hay experiencias de dolor muy fuertes, físicas. Hablaba con un neurocirujano amigo que me decía que hay pacientes que llegan y le dicen a él, si no hay forma de quitarme este dolor, yo voy a la eutanasia. Y Jesús aquí en este texto está abriendo su corazón a los discípulos y yo no me imagino ellos ver a su maestro en un estado de tanta angustia. Dice que se comenzó a entristecer y angustiar en gran manera. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos y velad conmigo. Y en estas teologías modernas que hablan de que tú tienes que sacar el campeón que hay en ti, que tú no hablas de tristeza, tú no hablas de luchas, tú no hablas de crisis, tú siempre tienes que hablar positivo y siempre tienes que hablar de victoria. Bueno, Jesús no encajaría dentro de estas teologías. A Jesús seguramente lo silenciaríamos y le diríamos, no hable así. ¿Usted cómo va a mostrarse tan frágil, tan vulnerable? ¿Cómo se va a mostrar como prácticamente estuviese derrotado? Pero es la humanidad de Jesús que también nos da a nosotros libertad para ser humanos, para también llorar, para también expresar que estamos tristes, que estamos angustiados, que el dolor que tenemos, que la crisis, que lo que estamos viviendo es fuerte. Y es tan importante tener un lugar donde podamos tener libertad para eso. Muchas personas van a las iglesias y tristemente no hay un espacio para que la gente pueda llorar, la gente pueda derramar su alma delante de Dios y expresar su dolor. Y esto es riesgoso porque cuando nos mostramos vulnerables ante los demás, pensamos entonces que es que el Señor no está con nosotros, que el Señor, que estamos en algún pecado, que estamos
siendo castigados o cualquier cosa, porque somos muy prontos para juzgar el dolor y el sufrimiento del ser humano. Cuando otro está sufriendo, debemos de guardar silencio, no proferir palabras, no juzgar, porque puede ser que esté en un tiempo de prueba, en un tiempo de un trato con Dios, en un tiempo de decisión en su vida, está en un tiempo de seguramente el Señor pasarlo a otro nivel. Y, y lo mejor es acompañarles en silencio o lo que el Señor le permita a uno expresar, pero no juzgar a las personas que sufren y las personas que caen. Hay que ser cuidadoso porque dice Pablo que podemos estar mañana en la misma situación. Cuando yo veo a alguien sufriendo o ha caído o ha estado en una situación complicada, eh, seamos cuidadosos, mejor decir, Señor, por tu misericordia yo no estoy ahí, porque mañana puedo estar en el mismo escenario o peor, sea de enfermedad, sea de crisis económica, sea de caída por pecado o de cualquier índole que la persona esté sufriendo. Lo mejor es guardar nuestro corazón y guardar nuestras palabras y no proferir nada porque mañana puedo estar en el mismo escenario. Pero ojalá tú tengas espacios y lugares donde pueda llorar, donde pueda derramar su alma y su corazón, y donde pueda ir al huerto, ir y llorar, ir y decirle, Señor, no aguanto, estoy en angustia, estoy en crisis de fe, estoy pasándola duro, eh, tengo temores, tengo luchas. Esto el Señor no lo permite, porque el Señor mismo lo encarnó, lo vivió, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras crisis. Él fue al huerto. Por eso es que las crisis, los momentos difíciles de la vida, como es el título acá, ¿cómo los enfrentamos? Bueno, pues aquí hay unas pautas que el Señor nos dejó a nosotros. En primer lugar, enfréntalo en Getsemaní, enfréntalo en el huerto, eh, retírate con Dios. Los tiempos difíciles en la vida los enfrentamos en primer lugar con Dios. No busque lugares equivocados, no busque consejeros equivocados, no busque entretenerse en cosas para evadir sus problemas, evadir tu dolor. Busca al Señor. Y el Señor nos dejó modelo. Este momento difícil que se le avecinaba, Él se fue a estar con su Padre. Habla con papá, derrama tu corazón, cuéntale de tus angustias, habla con Él. Entonces estos desiertos de la vida los enfrentamos acompañados, primero con el Padre. Y en segundo lugar, busca el principio de 2 o 3 amigos. Eso fue lo que el Señor nos enseñó, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Y el Señor llamó a su círculo íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que llevó al monte de la transfiguración. Y era su círculo más cercano y los llevó. Es una bendición cuando en un momento de angustia, de crisis, sabes que puedes contar con 2 o 3, que puedes contar con un amigo. Pero para eso hay que ser intencional, hay que buscarlos, hay que abrir el corazón. Un amigo no puede saber lo que tú estás viviendo si tú no le abres el corazón, tú no lo llamas y habla con él. Y ese es el principio que el Señor nos habló. Mejores son 2 que 1, porque si el uno cae, el otro lo levanta. El Señor nos enseñó a que nos apoyáramos y que sobrelleváramos los unos las cargas de los otros. Eso es lo que nos
enseña Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí el texto no dice, no, cáigale encima, destrúyelo, dale más piedras, expónelo públicamente, avergüénzalo, abandónalo. No, dice, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también estés en la misma posición, esté tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, el Señor nos enseñó a que debemos de restaurar. Considera una bendición. Si tienes 2 o 3 amigos del alma, aquellos amigos o amigas que están ahí contigo, que están no para juzgarte, no para hundirte, no para darte piedra, no para acabar tu vida, sino para restaurarte. Porque eso es lo que dice la palabra, restáurale, levántale, dale la mano, sea buen samaritano, que ni siquiera le preguntó nada al hombre que cayó, no lo cuestionó, no lo juzgó, nada, sencillamente lo ayudó. Y a veces usted que me está escuchando, pastor, yo no tengo a nadie. Bueno, muy grave si al menos tu esposa o tu esposo, si eres casado, no es esa amiga o ese amigo del alma con el cual puedes llorar, abrir el corazón y decir que está triste, que está angustiado, que está en una situación muy dura en su vida. Eh, Ojalá al menos tu hogar sea un lugar de refugio, menos tu esposa o tu esposo sea eh, ese compañero del alma con el cual abres el corazón y le dice, apóyeme que estoy pasando por un tiempo muy, muy difícil. El Señor entonces nos dejó pautas. 1, enfréntalo con el Padre. 2, enfréntalo con 2 o 3 amigos. Los días van a ser cada día más duros y uno remar solo es muy difícil. Uno no tener con quién hablar, con quién contar. Pero una vez más tienes que ser intencional, tienes que coger el teléfono, tienes que llamar, tienes que invitar, tienes que buscar y decir, mira, yo necesito ayuda. Es un gran riesgo que se corre, es un gran riesgo que se corre porque los riesgos, uno es la indiferencia. Puede ser que al abrir tu corazón estos amigos sean indiferentes a tu problema, a tu situación. Pero eso no significa entonces que debemos de claudicar en insistir y en buscar ayuda, así como el Señor lo hizo. Los discípulos se durmieron, que era un estado no solamente de cansancio físico, pero un estado de indiferencia, un sueño de no entender claramente lo que estaba sucediendo, lo que se ponía en juego en este momento para el destino de la humanidad, para nuestro destino eterno. Que eso es lo que sucede con muchos cristianos que están hoy dormidos y, y no saben lo que está pasando. Y no saben que estamos en tiempos complicados, difíciles, en tiempos proféticos, en tiempos donde creemos muchos que el Señor está muy cerca para venir a rescatarnos. No es tiempo de dormir y por eso le dice a ellos, velen y oren. Bueno, el tercera pauta que el Señor nos enseña para manejar las crisis y las luchas y dificultades de la vida, la tercera pauta es ore. El Señor no se fue a Getsemaní a un picnic o a distraerse antes de que vinieran a llevárselo a la cruz. No, Él se fue a orar. Los tiempos difíciles se pasan postrados. Y hay que orar. Y hay que orar al menos 1 hora.
Mira, hay gente que dice, no, yo oro todo el tiempo. Está bien que ore todo el tiempo. Pero mínimo, aparta una hora para